¿Es muda? Bueno, la presentación, sí, porque bueno, estamos viendo los distintos lugares de importancia patrimonial en Colonia, desde distintos lugares castillos, igual importantísimos desde el punto de vista histórico, pasamos por Cracovia, las imágenes ustedes pueden ir interpretando, librerías, objetos, bueno, obviamente archivos que están dañados y deteriorados, por tanto, por origen público y bacteriano, por romper paredes y demás. Bueno, creo que por más que quizás no es necesario que haga la traducción, porque las imágenes hablan de justamente toda esta problemática. La doctora es la doctora Bata Gutarovska, y acá ven cómo se pueden hacer las técnicas de hisopado, como habló Katarsi, Aña, y cómo nosotros también trabajamos en nuestro laboratorio. Estas son las técnicas de cultivo para luego cultivar, o también aplicar cuestiones moleculares, ¿no? Empezar a trabajar con identificaciones moleculares para poder conocer la biodiversidad de los microorganismos que se encuentran en la superficie de esos libros o de los materiales patrimoniales. No estoy haciendo la traducción exacta, perdonen, pero les estoy contando a través de lo que se ve, que se hace en el laboratorio. Ahí están cultivando. Y ahí distribuyamos, ¿no? Esa parte de la muestra. Ella está explicando la secuencia, digamos, de las distintas investigaciones. Ahí toman una colonia. Ese es el desarrollo del cultivo en las plantas, ¿no? En los diferentes medios de cultivo. Ahí toman una colonia y la distribuyen. Eso, bueno, no quiero entrar a detallarles el nombre de las técnicas, porque sería muy complejo, porque acá hay personas que conocen específicamente términos biológicos o microbiológicos, pero hay otras personas que son conservadoras, conservadores, entonces es agregar demasiado conocimiento. Acá están probando distintos métodos de desinfección por plasma. O sea, nosotros hablábamos hoy de, por ejemplo, de métodos químicos, y acá están haciendo desinfecciones, estas conexiones por diferentes métodos. Tratan de también evaluar la efectividad de los diferentes métodos de desinfección. Y están viendo ustedes, o sea, simplemente cómo se trabaja, no cómo trabajan ellos para la desinfección de esos objetos y la posterior conservación. Porque les interesa justamente conservar, prevenir el deterioro para la futura conservación de ese documento o objeto. Guardan todos en cajas libres de ácido. Claro, justamente. Mantienen constante la humedad, la temperatura ambiente en depósitos y no permiten que se acumule polvo.
May I start? I'm sorry. May I start? Yes? Okay. The last presentation, finally. Yes. Okay. I would like to present the results of our research conducted in Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim, in Poland. I suppose that almost everyone knows the name Auschwitz-Birkenau. Yes? Yes. The Auschwitz-Birkenau is the former German Nazi concentration and extermination camp. It's nowadays it's a memorial site, the symbol of horror, of terror, and the Holocaust. During the Second World War, the Auschwitz-Birkenau is a very huge and complex camp. Nowadays, it is composed of two parts, Auschwitz I and Auschwitz II. Auschwitz es el campo de concentración y exterminio más grande que hay, o actualmente se divide en dos secciones, Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau. Auschwitz I is the oldest part, established by Germans on the grounds and in the buildings of pre-war Polish barracks. And Auschwitz II is the largest part, opened as a branch in March 1942 and served at that time as a center for extermination of most of all of the Jews. More than 1 million people were murdered in Auschwitz II-Birkenau. Bien, Auschwitz I es la parte más antigua y se utilizaron antiguas barracas de la preguerra. La Auschwitz II es lo más nuevo, se construyó en 1942, a partir de 1942. ¿Y cuántos me dijeron? ¿1 millón? More than 1 million. Estamos hablando más de 1 millón de personas exterminadas. Okay. En Birkenau. Yes, yes, Auschwitz II-Birkenau, yes. Auschwitz II, as you can see on the photos, spans a really large area, more than 170 hectares. However, until today, only part of building and barracks remain in this area. What's the reason? In January 1945, when the Russian Red Army was near Oświęcim, the SS started to destroy all evidences of their crimes. They burned documents, they blew up gas chambers and crematoria, and they tried to burn barracks. Most of them were destroyed at that time. Until now, only 10 wooden barracks and 45 brick barracks remain. Bien. Birkenau II es enorme, 140 hectáreas aproximadamente. Se conserva muy poco de todo eso porque cuando estaban llegando los rusos, la SS destruyó gran parte de los edificios, las cámaras, y quedaron solamente estas barracas que estamos viendo. Our research was conducted as a part of Master Plan for Preservation, funded by Auschwitz-Birkenau Foundation. It is a very complex program which gathers together many specialists and scientists, and the main aim is to preserve the remains of the former camp. It should be said that all remains and barracks require urgent intervention. No presté atención a cuándo fue que se inició lo de la fundación, el trabajo de Work. Yes, there is a foundation, Auschwitz. Yes. Yes. The work. Our project in 2012.
Yes, 2012. 2012. Yes. Okay. Yes. Yes. Oh, yes. This is the information. Our research was conducted in 2 stages. The first stage lasted 1 year and concerned the identification of biological factors affecting these buildings. La primera fase duró 1 año y consiste en la identificación de los factores operantes en estos edificios. Yes. Visual assessment of brick and wooden barracks in Auschwitz-Birkenau reveal the degradation of structural partitions and wooden elements. In brick barracks, the visual symptoms of degradation include bulging and crumbling plaster, peeling paint, degradation of brick floors, and the composition of wooden tissue in bunk beds and wooden planks on the floor. Bien, hay distintas clases de degradación, de acuerdo con que sea de material o de madera, con distintas clases de deterioro, tal como la pintura y un montón de otros factores. Todo lo que venimos viendo, pero en este caso es ladrillos y madera fundamentalmente, ¿no es cierto? Okay. Yes, in wooden barracks, the structural elements were affected by fiber splitting and cubical cracking, and in some places on wooden elements, the wood decay fungi were developed, and in case of these elements, they may be only removed. Ajá. Bien, en el caso de madera puede estar afectada por hongos y en tal caso lo que se le puede hacer es solamente removerlo. Inside barracks, brick and wooden barracks, the algae formed colonies, especially near windows or in places when the sunlight operated. They grew on wooden elements, on brick floors, in bathrooms in brick barracks, and on crushed concrete floor between bunk beds in barracks, inside barracks. En las barracas de material generalmente se presentan algas, como es lo verde que se ve ahí abajo. Lichens and mosses were found primarily outside barracks, on strips surrounding barracks, on walls, mortar and concrete walls, and also on the roofs. And in fact, this is especially dangerous for the durability of these buildings, is the change in the mechanical properties, especially strength, which is important, especially in the case of structural elements. En el exterior de los edificios se desarrollan líquenes y musgos que alteran las propiedades del suelo, solidez, etc. Where is my presentation? Maybe Voy a participar cómo van a mostrar los estudios realizados en el aire. Yes. Posteriormente la presentación que prevean aire. Van a analizar en la siguiente, van a presentar los estudios que realizaron y el recuento que crearon en los edificios, teniendo en cuenta las diferentes estaciones del año. I'm happy everything is. Yes, yes. Inside the examined buildings, brick and wooden barracks, there were no signs, visual signs of mold and bacteria growth. I mean, visual symptoms, biofilm formation or stains.
And the number of microorganisms on the surfaces tested during the study was low, from below 8 to 10 to 3 colony-forming units per 100 square centimeters. The highest number of microorganisms were found on wooden elements, on bunk beds and floor planks, with signs, symptoms of deterioration. No entendí bien. Se muestra una gran cantidad de valores de microorganismos, tanto de como de bacterias, que fueron aislados, ustedes ven en primavera, en verano, en otoño e invierno. Entonces ven los colores, observan los colores en el histograma, y eso corresponde a las unidades formadoras de colonia que fueron evaluadas en las distintas épocas. En superficies es en el histograma superior y en el histograma inferior del aire, las diferentes concentraciones en diferentes momentos del año. In the air, the total number of microorganisms was from 10 to 2 to 10 to 4 colony-forming units per 1 cubic meter. It depended on the season and on the barrack. What is important, the comparison of the number of microorganisms inside and outside barracks revealed the internal sources of microbial contamination. Claro, también ellos comparan el nivel de contaminación dentro de las barracas o fuera de ellas. Yes. Because two factors, temperature and moisture, are factors influencing the development of microorganisms. Both of them were examined during our 1-year study. The temperature in brick and wooden barracks were at similar level and ranged from -4–6 degrees of Celsius in winter to 23 degrees of Celsius in summer. And there were differences in humidity, air humidity between wooden and brick barracks. In wooden barracks, the humidity was from 40 to 74%, depending on season, and in brick barracks, it ranged from about 40 to almost 90%. Sí, sí, los factores de cambio de temperatura, temperatura y humedad, la ubicación de los edificios, la luz y las estaciones, y cómo varían, digamos, en distintos edificios entre las barracas y el campo de exterminación. And the two factors, low temperature in winter and low humidity in summer, limited the growth of microorganisms. On the other hand, the high moisture